Tras un inicio dubitativo con modelos que no cumplían las expectativas, el mercado de los relojes inteligentes cuenta con más fabricantes que nunca y resulta muy complicado acertar con el producto a comprar, ¿verdad? No te preocupes que hoy te traigo una selección de los mejores relojes inteligentes, buenos y baratos de 2021 para que sepas exactamente qué opción se adapta a lo que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en Solo lo Mejor seleccionamos los mejores gadgets, como los mejores auriculares baratos o los mejores altavoces Bluetooth. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete. En este recopilatorio he seleccionado entre cientos de modelos que componen el mercado actual, los mejores modelos, atendiendo tanto a especificaciones técnicas como al precio al que se encuentran disponibles, de manera que sin importar el perfil de usuario que seas, puedas acertar con tu compra a un buen precio. Además, al ser producto de fabricantes reputados, no vas a tener que preocuparte por problemas técnicos o fallos. Aunque existen diferentes clases de relojes inteligentes, en todos ellos hay factores comunes a tener en cuenta a la hora de elegir un modelo, como pueden ser el tamaño y el tipo de la pantalla, el sistema operativo que marcará de forma directa las aplicaciones y funcionalidades, así como las opciones de conectividad. Pero sobre todo, dado que se trata de un reloj que usaremos durante todo el día, queremos que tenga la mejor autonomía posible, ¿no? En este recopilatorio he incluido varios modelos de Amazfit, una de las marcas más potentes en este sector, así como modelos de la marca Jamai de gama más económica y apuestas de Huawei centrado en la integración con sus dispositivos móviles, de manera que puedas elegir el que más se adapte a tus necesidades y a tu bolsillo. ¡Comenzamos! Primero, Jamai. Arrancamos este recopilatorio de los mejores relojes inteligentes, buenos y baratos con el producto más barato de la lista, fabricado por Jamai. Con una pantalla de 1,3 pulgadas de diagonal, este fabricante chino opta por un tamaño pequeño y discreto, pero manteniendo cierto margen para que la usabilidad no se vea afectada, además de mejorar así la autonomía, dando lugar a que con 2 horas de tiempo de carga tendremos una autonomía que oscila entre los 7 y 10 días de media. Además, cuenta con funciones adicionales como resistencia al agua, con certificado IP68, con una profundidad de hasta 3 metros, además de sensor de ritmo cardíaco, función de podómetro, monitor de sueño y control de distancia y calorías quemadas. A la hora de vincularlo con nuestro teléfono móvil será necesario instalar la aplicación Very Fit Pro, compatible con dispositivos con sistema operativo Android y iOS, permitiendo así el control de aplicaciones como el reproductor de música, las diferentes llamadas o la gestión y acceso a las notificaciones de WhatsApp, Facebook, Twitter o LinkedIn. Todo ello desde el propio reloj y sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo. Segundo, Amazfit Bip U Pro. Pasamos al primer modelo fabricado por Amazfit, que se trata a su vez de un terminal de la gama más económica de la marca, aunque no por ello renuncia a nada a nivel técnico o de funcionalidades. Con su pantalla de 1,43 pulgadas a color con una resolución de 320 x 302 píxeles, cuenta con 50 estilos visuales diferentes para que podamos adaptarlo a nuestros gustos. Con un peso de apenas 31 gramos, está diseñado para no notar su presencia a la hora de hacer ejercicio, con un sistema de monitorización de frecuencia cardíaca muy avanzado que permite llevar un seguimiento de la misma durante las 24 horas del día, así como parámetros tan llamativos como la saturación de oxígeno. Todas estas mediciones se pueden realizar además sin necesidad de instalar ninguna aplicación adicional. De cara al uso en actividades deportivas, además de contar con resistencia al agua hasta 5 metros de profundidad, cuenta con más de 60 modos de deporte, desde los más habituales hasta los menos esperados, como pesca o tenis de mesa. Estos modos además no afectarán en exceso a la duración de la batería, que se estima en unos 9 días de uso estándar tras dejarlo cargar por completo, un proceso que tiene una duración estimada de unas 2 horas. Nada mal, ¿verdad? Tercero, Huawei GT Sport. Llegamos al último fabricante que se ha colado en esta lista de los mejores relojes inteligentes buenos y baratos, con un modelo bastante premium, cuyo precio sube bastante, pero que cuenta con buenas ofertas que podrás conseguirlo en Amazon. Con una pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas y diseño circular, se asemeja más al diseño tradicional de un reloj, pero cuenta con todo tipo de funciones adicionales. Precisamente, y al contar con una tecnología AMOLED en su pantalla, la cual permite apagar los píxeles en tonos negros para ahorrar batería, su autonomía llega a alcanzar las 2 semanas de duración y que al ser compatible con carga rápida facilita su uso en el día a día de forma muy notable. En el apartado de la conectividad tampoco se queda nada atrás, ya que cuenta con 3 sistemas diferentes de GPS, GLONASS y Galileo
para tener cobertura en prácticamente todo el mundo. De la misma manera, cuenta con aplicaciones para hacer un seguimiento exhaustivo de nuestra actividad deportiva, pudiendo conocer nuestros hábitos y estado físico y hacernos recomendaciones para mejorar nuestro rendimiento. Cuarto, Amazfit GTS 2E. Damos paso a un modelo fabricado por Amazfit, que da el salto a la gama más premium, lo cual se deja ver en la pantalla, que crece de tamaño hasta alcanzar una diagonal de 1,65 pulgadas con un panel de tipo AMOLED y resolución HD, que supone una clara mejora frente a todo lo visto anteriormente. Además mantiene las opciones de personalización propias de la marca, con muchos estilos diferentes para la esfera. Además de mejorar la pantalla, también hace lo mismo con la autonomía, en la que a pesar de contar con un diseño fino y estilizado, nos va a aumentar la duración de la batería hasta los 14 días, sin importar el uso que hagamos del reloj en nuestras sesiones de ejercicios, para los cuales incluye hasta 90 modos de deporte para reconocer qué actividad estamos practicando. Entre estas mediciones se encuentran las habituales mediciones de ritmo cardíaco y la saturación de oxígeno en sangre, pero se suman también algunos como la calidad de sueño o el nivel de estrés para que podamos mejorar nuestra calidad de vida, así como acceso a numerosas aplicaciones de nuestro teléfono móvil para facilitar y hacer su uso más cómodo. Tendremos acceso a las notificaciones tanto de WhatsApp, de Facebook o Twitter, así como las llamadas. Quinto, Amazfit GTR 2. Cerramos este recopilatorio de los mejores relojes inteligentes, buenos y baratos del 2021 con otro modelo fabricado por Amazfit que vuelve a subir el listón tanto en funcionalidades como en precio. Con una pantalla circular de 1,39 pulgadas de diagonal, panel de tipo AMOLED para favorecer una amplia autonomía y una densidad de 326 píxeles por pulgada. No vas a tener que preocuparte en absoluto por la pantalla. De lo que tampoco hay que estar atento es de los sensores incluidos, ya que este modelo cuenta con BioTracker 2 diseñado por Huami que permite medir la frecuencia cardíaca durante las 24 horas del día, así como la saturación de oxígeno en sangre o la profundidad y calidad del sueño, junto a los niveles de estrés o la capacidad física que tengamos en el momento de utilizarlo. En el apartado de la autonomía y gracias a una batería de 471 mAh podremos alcanzar una autonomía de hasta 38 días de uso básico o 14 días de uso típico con el sensor de ritmo cardíaco activado y sesiones de ejercicio frecuentes. Nada mal. En los casos extremos, el fabricante nos garantiza una duración de 48 horas seguidas con la localización por GPS activada de forma continua, así como 10 horas de llamada a través del micrófono y el altavoz que el propio reloj integra. Por último, y en lo que corresponde a las funcionalidades extra, más allá de la habitual resistencia al agua de hasta 50 metros de profundidad, presenta una integración con el asistente de voz Alexa de Amazon, aunque todavía no está disponible para España, además de un almacenamiento local de 4 GB, aunque se reduce hasta los 3,5 aproximadamente, para almacenar nuestra música en formato MP3 y no tener que depender del teléfono móvil para nuestras sesiones de ejercicio físico, estando así más cómodos llevando tan solo nuestro reloj y unos buenos auriculares Bluetooth. Si estás buscando relojes, te pueden interesar nuestros vídeos de los mejores auriculares Bluetooth baratos o los mejores altavoces Bluetooth. Te dejo los vídeos aquí mismo y no olvides suscribirte.